Que entonces es la forma en que pues el catecismo aborda el tema del pecado y el tema del mal. Y el primer punto que aborda y que manifiesta pues de una manera bien digo yo, fuerte, es este punto que es supremamente importante porque vamos a hablar de pecado, vamos a hablar del mal, entonces el catecismo muy sabiamente empieza diciendo, bueno, primero, Dios es infinitamente bueno y todas sus obras son buenas. Es un dato fundamental. De hecho, podemos ver que el catecismo resalta la palabra infinitamente bueno, ¿verdad? Y que todas sus obras son buenas. Entonces, en pocas palabras, aquí no hay la menor duda, Dios es bueno infinitamente, o sea, más allá de lo que nosotros pudiéramos ni siquiera imaginar y entender. Dios es bueno más allá de nuestra comprensión y por lo tanto Dios obra el bien porque sus obras son buenas. Entonces el punto con el que inicia este numeral y este tema de la caída. Entonces sería un error decir, y aquí me gustaría pues entrar en lo que podemos escuchar coloquialmente en la calle, en la familia, entre amigos, en el trabajo, cuando viene el tema del pecado y del mal, ¿no? Entonces, las personas puede que digan, que bueno, pero es que si el mal existe, entonces este argumento está en duda, ¿verdad? Entonces sería un error decir nosotros, hermanos, que estamos pues preparándonos siempre pues en nuestra fe, ¿verdad? Reforzando nuestra fe. Sería un error decir que Dios hace algunas cosas buenas y algunas otras cosas malas. O sea, me explico. Y que por lo tanto dije, bueno, lo que pasa es que Dios hace más cosas buenas que lo malo que hay. Entonces al final, pues el balance es positivo. Eso es una blasfemia. O sea, literalmente eso es inconcebible y eso no lo podemos decir porque sencillamente, como bien enuncia el catecismo, Dios es infinitamente bueno, punto. No es que es un balance de que, bueno, entre lo bueno y lo malo, absolutamente. Por lo tanto, entonces, el mal que vemos en el mundo definitivamente es imposible que venga de Dios. Entonces, yo creo que iniciando esta primera reflexión, pues el catecismo pone la primera piedra, como que dice, angular en elaborando este tema que a mí me parece siempre el catecismo de la Iglesia Católica me parece magistral, me parece que está hecho con una sabiduría más allá de nuestro conocimiento. Bien, entonces continúa el catecismo diciendo, ¿verdad? Disculpen, hermanos, yo creo que no los había puesto esto aquí, ¿verdad? Bueno, aquí están viendo, Dios es infinitamente bueno y todas sus obras son buenas. Entonces continúa el catecismo diciendo, ok, sin embargo, nadie escapa a la experiencia del sufrimiento. Nadie escapa de los males de la naturaleza que aparecen como ligados a los límites propios de las criaturas y sobre todo a la cuestión del mal moral. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Aquí lo que estamos viendo es que el catecismo también afirma que el mal existe. O sea, no está diciendo que es que no existe. Y no solo eso, sino que nadie se escapa de la experiencia del mal ni del sufrimiento. Yo creo que este es un punto supremamente importante y plantando otro fundamento en este edificio que queremos construir con esta pequeña charla, ¿verdad? Es que Dios es infinitamente bueno y que realmente el mal existe y nadie se escapa ni de él ni del sufrimiento. Entonces, está a la vista, ¿no? De pronto el mal en algunos lugares puede ser más visible que otros, me explico, pero el hecho es que nadie se escapa de ello. Entonces nos llama mucho la atención que el catecismo elabora o distingue tres formas de experiencia y hace referencia específicamente a la experiencia del sufrimiento, ¿verdad? Hace referencia a la segunda, que es la experiencia de los males de la naturaleza, y la última, que es la experiencia del mal moral. Y digo que sobre todo el mal moral porque vamos a ir elaborando y entender por qué vamos a darnos cuenta que es el más complicado de todos, el más difícil, el más fuerte de todos, ¿verdad? Entonces, entendiendo un poquito el sufrimiento moral,
¿Por qué? ¿Por qué existe sufrimiento moral y nadie se escapa de él? Hombre, porque todos sufrimos. Mira, y vamos a ponerlo así. Sencillo, vamos a ponerlo por el lado bonito. Cuando usted ama, usted sufre. Eso es una realidad, ¿no? Usted sufre porque de pronto sus hijos no están pasando por alguna penuria, usted sufre porque de pronto las cosas del mundo no son como le parece que deberían ser, usted sufre con un amigo que de pronto usted le parece que, me explico, el que ama sufre. Entonces es algo natural la experiencia del sufrimiento moral, vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces, también, no solo eso, sino cada vez que vemos cómo nuestras familias, nuestros seres queridos, todo lo vemos, a veces pasan cosas, nos decimos cosas, entonces sufrimos. También las otras personas nos hacen sufrir, ¿no? Aunque usted no haga el mal, usted también sufre. De pronto, de pronto pasó algo que usted no le parece que le hubiera gustado que le hubiera sucedido a esta persona. Me explico. Entonces, el sufrimiento es algo normal de cuando alguien ama, ¿verdad? Cuando tú amas a tus hijos, por ejemplo, tú no puedes dejar de sufrir por ellos. Si toman un mal camino, aunque estén pecando, estos seres queridos, nosotros igualmente sufrimos como si fuéramos nosotros los que estuviéramos siendo afectados por el pecado. Entonces, cuando tú amas a tus hijos no puedes dejar de sufrir. El que ama sufre. Eso le llamamos, pues podemos decir, el sufrimiento, vamos a llamarle moral, ¿verdad? El otro tipo de sufrimiento es el sufrimiento por los males de la naturaleza. Entonces, ¿a qué queremos llegar con eso? Hombre, que mire, la verdad es que todo lo que está creado en este universo material está sujeto a desaparecer. O sea, está sujeto a la corrupción, está sujeto a la extinción. Es una ley del universo. Nosotros desde que nacemos ya nos vamos deteriorando y vamos muriendo, ¿verdad? Todo en la naturaleza. Entonces, evidentemente, a ti desde que naces se te va escapando la vida, va uno teniendo enfermedades, van dándose cosas, nos vamos poniendo viejos y todo eso, pues ese proceso produce un sufrimiento en nosotros, una enfermedad. La enfermedad de por sí es un aviso permanente de que nosotros estamos aquí de paso, ¿verdad? Y que ese proceso en el que nosotros nos vamos, vamos a decir así, corrompiendo en el sentido material, ¿ok? Es doloroso y nos produce sufrimiento, ¿verdad? Sufrimiento físico. Y después está el peor de los sufrimientos, que es el sufrimiento del pecado, ¿verdad? Que en comparación al resto de los males, o sea, si hablamos de sufrimiento por amor, por sufrimiento moral, vamos a llamarle así, ¿verdad? O el sufrimiento por una enfermedad, el pecado es el peor porque es el mal moral que nosotros generamos. Ok, vamos a elaborar un poquito aquí. Y ese mal, obviamente, si yo hago un mal, ¿verdad? Ese pecado, ese sufrimiento generado por un mal que yo he hecho, es peor que por una enfermedad, porque eso no es que le quite uno importancia al sufrimiento de la enfermedad, ni importancia al sufrimiento del amor, ¿verdad? Pero sí nos ponemos a comparar, nos damos cuenta que realmente cuando tú haces mal, cuando hacemos el mal, ¿okay? Ese es un sufrimiento peor a los otros dos, ¿verdad? Entonces, se puede decir que inclusive que el mal que hacemos es mucho peor que el mal que padecemos. Y es interesante esta comparación. O sea, si yo estoy sufriendo por alguna enfermedad, ¿verdad? Pero yo hago mal a alguien, es probable que ese mal que yo haga sufrir más a esa persona que el sufrimiento que yo estoy padeciendo por otros, por las otras dimensiones del sufrimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Podemos decir que el problema del pecado, o sea, del mal que yo provoco, del sufrimiento que yo provoco por el pecado, vamos a ponerlo así,
¿no? Es mucho peor cuando tú te comienzas a volver malo, cuando tú te vuelves cómplice, ¿verdad? Que muchas veces viene disfrazado de justicia, ¿verdad? Viene disfrazado de, bueno, pero es que es lo correcto, entonces yo tengo que devolverle, pues, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, ese mal que tú haces, ¿verdad? En el que tú te vas volviendo malo, es el que es el peor de los males, porque ese pecado nos va transformando, ese mal nos va transformando a nosotros mismos. Entonces pasamos de ser una víctima afectada por el pecado de otro o por el sufrimiento del pecado que nos han infligido, ¿verdad? Y comenzamos a convertirnos entonces en verdugos. Entonces eso sí es lo peor, ¿no? Entonces en esta vida se puede decir, incluso que podemos decir que sufrimos más de lo debido innecesariamente, porque también a veces tenemos mal acomodada la jerarquía de los males y de los bienes, o sea, la jerarquía que nos hace sufrir. Por ejemplo, yo he visto personas que de pronto les hace más mal, los hace sufrir más que los insulten, ¿verdad? Los hacen sufrir más que los humillen, ¿verdad? Los hacen sufrir más que los traten, vamos a decir, moralmente mal. Eso los hace sufrir más que el propio pecado que nosotros llevamos dentro, que el propio pecado que nosotros hacemos. Entonces, por lo tanto, yo creo que es importante en este sentido darnos cuenta de que cada vez que estamos sufriendo por el pecado que hemos recibido, estamos corriendo el peligro, ¿verdad?, de convertirnos nosotros también en pecadores, o en reforzar o hacer más pecado y transformarnos en pecado mismo, como quien dice, ¿no? En el mal que queremos hacer por justicia, ¿verdad? Entonces, al final, por eso, el pecado que nosotros hacemos es más grave que el pecado que padecemos, ¿verdad? Así que podemos decir que, en conclusión, a uno al final, y esto es interesante, antes de cambiar slide, quiero comentar de esto, a uno lo hacen sufrir más sus propios pecados personales que las cosas y los problemas que uno sufre en esta vida. Por ejemplo, las personas que están sufriendo por el pecado, vamos a decir, por cualquiera de los pecados capitales, por usar un ejemplo, que están sufriendo por avaricia. Esa persona tiene el pecado de avaricia, pero sufre porque el temor de perder, él no quiere dar, o sea, vive en un mundo, me explico, en el que siente que todo está en contra de él, siente que, o sea, no está tranquilo, no descansa, no es feliz porque hay un sufrimiento causado por el pecado de querer tener más y no darle a nadie, como quien dice, ¿no? Igual puede ser por el pecado de la lujuria o por cualquier otro pecado. O sea, ese pecado, si lo comparamos con la humillación que nos puedan hacer, si lo comparamos con los insultos que nos puedan dar en la calle, ¿verdad? Si lo podemos comparar con cualquier, vamos a decir así, con cualquier desamor que nos manifiesten, eso no es comparado, ¿no? Jamás se podrá comparar al sufrimiento que yo voy a padecer cuando yo estoy en pecado, cuando yo estoy pecando. ¿Por qué? Porque, como comentamos, eventualmente te vas transformando y te vas convirtiendo en el mismo pecado. Entonces, eso es lo que nosotros entendemos con esta parte, que pues dice que, sin embargo, nadie escapa a la experiencia de sufrimiento, ¿verdad? Y habla de que, y dice el catecismo, y sobre todo a la cuestión del mal moral, que es el que estamos hablando relacionado con el pecado. Bien, entonces, continuando en el 385, ¿verdad? Dice el catecismo, ¿de dónde viene el mal entonces? Y hace una cita de San Agustín que dice, buscaba el origen del mal y no encontraba la solución. Una cita de San Agustín en Confesiones, en su libro de Confesiones. Entonces, ¿de dónde viene el mal? ¿Por qué San Agustín se cuestionaba acerca del origen del mal? ¿Será porque San Agustín era un
un intelectual, era un súper filósofo, era súper inteligente. O sea, realmente, ¿no? Realmente lo que pasaba es que a San Agustín le preocupaba sobremanera y de manera muy objetiva entender el tema del mal, porque no quería dudar de la infinita bondad de Dios que acabamos de ver al inicio del catecismo. O sea, si Dios es infinitamente bueno, no puede ser que se esté dando todas estas cosas del mal, ¿verdad? Entonces, todos conocemos la historia de San Agustín. El hombre pasó por sectas, pasó por aquí, pasó por allá, siempre tratando de buscar pues esa respuesta, ¿verdad? Que le pudiera asegurar que realmente Dios es infinitamente bueno y que el mal no procede de él. De hecho, si podemos verlo inclusive, es hasta una tentación el caer en el error, y eso, y ahí vemos la preocupación de San Agustín. O sea, si yo comienzo a dudar de una verdad como esta, de que Dios es infinitamente bueno, es una tentación en la que voy cayendo, gracias a nuestro amigo, pues al amigo de todos, el demonio, que quiere tentarnos con que plantarnos esa duda de que, no, hombre, tú sabes qué, ese Dios no es lo que tú crees, y nos quiere plantar esa duda. Entonces ya eso es, estamos cayendo en pecado, porque estamos dudando de esa verdad. Entonces eso es lo que vivía San Agustín, ¿no? Tenía esa preocupación al grado de que dice el catecismo aquí, y su propia búsqueda dolorosa, o sea, él sufría por entender eso. Realmente casi se puede decir, los que han leído las confesiones se pueden dar cuenta que eso fue o sea, la vida de él era eso, encontrar la verdad, encontrar si Dios existe, cuál es si realmente es infinitamente bueno. Entonces, en resumen, San Agustín amaba la verdad y sufría por encontrar la verdad y por eso se cuestionaba. Entonces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, hermanos, que de pronto se encuentran personas en la familia o amigos que de pronto uno siente que se ponen muy preguntones, que se ponen muy dudosos, ¿verdad? Entonces yo quiero que cuando eso suceda, que alguien le cuestiona, oye, sí, pero lo que pasa es que tú me dijiste esto y tú me dijiste lo otro y esto, pero no coincide lo que me explico, que usted se arme de paciencia, ¿verdad? Y se ponga en oración, porque realmente podemos tener un San Agustín ahí, ¿verdad? Y al final, yo me pregunto, ¿qué tiene más valor? O sea, una persona que sinceramente está cuestionándose porque tiene dudas y quiere aclararlas, o una persona que no se cuestiona nada. Mira, tú sabes que yo creo esto ciegamente, no pasa nada. Es pecado dudar, es pecado cuestionar. Entonces, ni siquiera, o sea, llegando al grado incluso de la indiferencia, que sería más valioso, me explico. Entonces, yo creo que tiene su valor y que todos debemos ver pues, ese espíritu de batalla, ese espíritu de pelea que creo que muchos de nosotros podemos tener aquí también, pero hay que medirlo un poco, ¿verdad? Para no pasarnos de la raya. Pero el espíritu que toma en serio la verdad es un espíritu que trata de entender, ¿verdad? Y yo conozco personas que a veces se ponen como necias y que pero ¿qué no entendí? Pero explícame de nuevo. Entonces está nuestra labor, nuestro deber es estar cada día más preparados, ¿verdad? Para poder dar respuesta pues a estos espíritus que quieren entender, ¿verdad? De hecho, inclusive podemos decir, hay una frase por ahí que dice que las grandes respuestas nacen de grandes preguntas, o sea que no es la pregunta la que te hace, no es la respuesta, sino es la pregunta la que es más importante. Entonces, no sé si también les ha sucedido, hermanos, que ustedes quieren explicarle a alguien algo, ¿verdad? Importante para ustedes, pero esa persona sencillamente no tiene ninguna pregunta. Él no se ha hecho ninguna pregunta. Entonces quedamos nosotros o sea, quedamos como los necios porque nos están hablando una cosa que yo no te he preguntado ni te he pedido que me expliques. Me explico. Entonces, usted puede darle la mejor respuesta más preparada, más estudiada del mundo a cualquier hermano, se la puede dar. Pero si él no se ha hecho la pregunta, usted está perdiendo el tiempo. Entonces yo creo que es más importante, apoyándonos un poquito en la vida de San Agustín, es trabajar en las preguntas. De hecho, en los negocios, pues hay una cosa que se llama coaching,
esa intervención o esa metodología precisamente va buscando a que las personas con las que tú trabajes se hagan las preguntas. Entonces yo creo que podemos aprender de San Agustín en eso, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros ayudar a nuestros hermanos llevándolos por el camino para que se hagan estas preguntas existenciales, ¿verdad? Porque si ellos no tienen una pregunta, no los van a escuchar, ¿ok? Bien, entonces continuamos un poquito. Y bueno, y dice, evidentemente, pues ya lo expliqué, ¿no? Y su propia búsqueda dolorosa solo encontrará salida en su conversión al Dios vivo, porque esto era algo existencial, esto era algo doloroso, porque al final lo que se encuentra San Agustín, que quizás quería una respuesta, que eso es lo que probablemente haya sucedido. San Agustín, como todos nosotros, estaba buscando una respuesta así, que bueno, ¿cuál es el kit del asunto? Bueno, pero dime la clave, me explico. Entonces, lo que se da cuenta San Agustín es que al final, realmente, para poder yo pues entender el tema del mal y del sufrimiento, yo tengo que transformarme y tengo que convertirme. Mientras yo esté viéndolo, el mal, desde la barrera, así como quien dice el otro lado de la acera, yo no lo comprendo porque no lo estoy viviendo en carne propia, ¿verdad? Entonces, yo para poder entender el sufrimiento, tengo que implicarme en el sufrimiento del otro, ¿verdad? Para poder entender. Entonces, inclusive, al final, pues, San Agustín podemos decir que se da cuenta de que hay una oportunidad de que el mal existe, el sufrimiento existe porque es una oportunidad para hacer el bien, es una oportunidad para nuestra santidad y para el triunfo del bien. O sea, si no hubiera sufrimiento, si no hubiera mal, no hay oportunidad de santificarnos. Eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, poco a poco en los próximos puntos, ¿verdad? Entonces, podemos decir, bueno, y esto es interesante también, aquí tengo algo anotado también, además miren, no hay, y esa es la otra cosa, ¿no? No hay hombre malo, por más malo que no sea bueno con alguien. O sea, eso es una realidad. O sea, el más malo, el asesino, el más ladrón, o sea, con alguien es bueno, con su mamá, con alguien. Entonces, al final, lo que nos lleva, lo que lleva a San Agustín a darse cuenta es esto, precisamente, de que hay un bien definitivo, una santidad definitiva, que es la que va a poder vencer el mal. O sea, esa transformación definitiva, ese implicarse en el sufrimiento del otro que nos lleva a no a mirar de la barrera ni a volvernos cooperadores, sino a realmente implicarnos y sufrir, como hizo San Agustín, en la búsqueda dolorosa de cuál es la razón, si Dios es infinitamente bueno, cuál es mi función aquí en este universo, ¿verdad? Bien, entonces el catecismo nos comenta, nos cita, dice, y continúa el 385, dice, porque el misterio de la iniquidad solo se esclarece a la luz del misterio de la piedad, ¿verdad? Eso es lo que dice. La iniquidad es la maldad, la injusticia, ¿verdad? Y la piedad es la virtud que inspira, por ejemplo, el amor de Dios, la devoción, o sea, esa es la piedad, ¿verdad? Entonces cita hace dos citas, ¿verdad? Que vamos a revisar aquí rapidito, y habla de la iniquidad, y aquí nos cita entonces en la segunda carta a los Tesalonicenses 2:7, y dice, porque, le agregué el porqué, porque el misterio de la iniquidad ya está actuando. ¿Ok? O sea, el misterio del mal ya está actuando. Solo falta que desaparezca el que lo retiene, dice la cita de segunda carta a los Tesalonicenses, ¿verdad? Y entonces se manifestará el impío, a quien el Señor Jesús destruirá con el aliento de su boca y aniquilará con el resplandor de su venida. Entonces vemos aquí hay, si entendemos bien, aquí lo estamos analizando,
Está hablando de que el mal está retenido hasta la venida de Dios cuando lo libera para aniquilarlo definitivamente. Entonces, ¿quién está reteniendo el mal? Dios está reteniendo el mal, ¿verdad? La fuerza del mal es muy poderosa, pero Dios es infinitamente más poderoso, infinitamente poderoso, y no permite que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. O sea, eso es lo que está pasando aquí. Entonces ahí está. O sea, de hecho, nos quejamos a veces del mal. Miren, nosotros decimos, no, pero no puede ser, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué perdí el trabajo? Pero, o sea, o sea, me explico, nos afligimos, nos quejamos, pero lo que no nos damos cuenta es que continuamente estamos siendo protegidos por la misericordia de Dios. Y aquí está escrito, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor tiene al mal retenido, ¿verdad? La gracia de Dios nos protege, nos sostiene, nos alerta, nos acompaña, ¿verdad? Entonces a nosotros nos cuesta tener conciencia de lo que Dios hace cada día por nosotros y cómo actúa para protegernos de los influjos del mal en esta vida. Nosotros no tenemos la menor idea. Yo por eso, y algunos de ustedes me conocen, yo desde un poquito antes de la pandemia comencé a decir, y es verdad, y lo digo de verdad de corazón, lo digo todos los días que me... Oye, ¿cómo estás, Julio? Vivo gracias a Dios, de verdad, porque yo, y de verdad yo veo gente alrededor mío, personas que tienen mi edad, que están con enfermedades, que están con problemas económicos, con problemas familiares. O sea, yo tengo que darle, o sea, yo me pregunto, ¿por qué a mí no me pasa? O sea, yo creo que gracias al estudio y a estar a uno aquí apoyando, o sea, a esa necesidad de conocer a Dios, nos lleva a darnos cuenta que la pregunta es al revés. La pregunta es ¿por qué? No por qué me pasa esto, sino ¿por qué no me pasa? ¿Por qué yo no, o sea, me siento, en mi caso, este es un testimonio, me siento hasta más comprometido? Porque sencillamente, de acuerdo a la matemática, no puede ser. De hecho, tengo amigos que inclusive, tengo un par de amigos que han sufrido algunos accidentes o algunas penas bien grandes, que han estado al borde de la muerte y han salido adelante y ellos han seguido su vida normal. O sea, yo me quedo, oye, no van ni a la iglesia, ni rezan, ni nada. Yo digo, oye, pues yo no entiendo cómo es que tú no has entendido que te han dado otra oportunidad. O sea, que tú tienes o tú naciste de nuevo, hermano. ¿No? ¿Cómo que tú naciste de nuevo y sigues haciendo lo mismo que estaba? No puede ser. Entonces, nos cuesta tener conciencia de lo que Dios hace para protegernos todos los días, porque ahí está escrito y es una realidad. El príncipe de este mundo es Satanás, ¿verdad? Entonces, bien importante darnos cuenta de esta realidad, porque está actuando, dice ahí, solo falta el que desaparezca el correcto. O sea, él está actuando, ¿ok? Con ciertas limitaciones. Bien, vamos a ver entonces ahora la contraparte, porque ahora dice el catecismo que este misterio de la iniquidad se esclarece frente al misterio de la piedad, ¿no? Entonces nos propone la cita de primera carta de Timoteo 3:16, donde dice, en efecto, es realmente grande el misterio, y yo le agregué de la piedad, para no perdernos, ¿no? Que veneramos. ¿No? Es realmente grande el misterio de la piedad que veneramos. Dice, Él se manifestó en la carne, fue justificado en el espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado a los paganos, creído en el mundo y elevado a la gloria. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, lo que podemos darnos cuenta aquí es que si la impiedad es la iniquidad, es la acción de Satanás que pretende, porque dice, como que dice, campar a sus anchas, y la mano de Dios es la que lo retiene. ¿Me explico? Entonces, el misterio de la piedad es como Dios se ha entregado plenamente a su Hijo para rescatar la libertad de los hombres, siendo comprado a un precio infinitamente inalcanzable por nosotros, que todos sabemos que es la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha redimido. O sea, cuando nosotros nos ponemos a analizar
que esa es la piedad, el amor que nos tiene Dios a nosotros, para que nosotros nos salvemos, para que no suframos, para que no caigamos en el mal. O sea, al igual que vimos anteriormente, que yo decía, oye, ¿por qué no me pasa nada? O sea, yo tengo que darle gracias a Dios a cada momento, ¿verdad? De la misma manera deberíamos ponerse la piel de gallina cuando nosotros vemos que dentro de esa fuerza, ese poderío del mal que está siendo retenido, ¿verdad? Por la mano de nuestro Señor, para la mano de Dios, ¿verdad? Sencillamente ha comprado, o sea, ha pagado ha pagado nuestro sufrimiento, o sea, para evitar que suframos, ¿verdad? Con entregando a su hijo, ¿verdad? Que es pues infinito, ¿no? Infinito, y pues es Dios. O sea, nosotros jamás podremos tener la capacidad de entender tampoco la dimensión de Dios. Entonces, este es el misterio de la piedad. Entonces, cuando vemos esto, definitivamente nos podemos imaginar la gravedad del mal. O sea, cuando el mal está tan mal, o sea, este mundo está tan mal, ¿verdad? Que Dios necesita entregar a su hijo, ¿verdad? Para comprarnos por el precio de su preciosa sangre divina infinita. O sea, eso solo cuando lo vemos de esa manera, para rescatarnos del pecado. O sea, imagínate, solo cuando vemos el tamaño del esfuerzo del sacrificio, entonces entendemos el misterio de la piedad. De eso se trata. O sea, el precio tan grande bajo esto que acabamos de conversar, que hizo Dios entregando a sus hijos, ¿verdad? Tiene que haber sido tanto esa fuerza, tan grande ese mal, que tuvo que haber tomado esa acción para rescatarnos a nosotros del pecado. Entonces, por lo tanto, cuando le quitamos la importancia al pecado, y eso lo hemos escuchado mucho, se escucha en las parroquias, lo escuchamos por ahí. Entonces, cuando decimos la importancia al pecado, le quitamos importancia porque escuchamos frases que no, pero si yo no mato ni robo, ni yo le hago mal a nadie, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos así o alguien habla así, o sea, estamos negando ese regalo, esa infinita piedad. O sea, como quien dice, oye, tú sabes que Jesucristo murió innecesariamente, pues. ¿Me explico? O sea, no era necesario porque yo estoy libre de todo, yo soy bueno, yo no mato ni robo, o sea, ¿verdad? Yo me porto bien, yo voy a la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿para qué murió Cristo por mí? Para nada. Qué bobo, ¿verdad? Qué bobo Jesucristo que murió por mí si no era necesario. Entonces, es muy importante que pongamos atención a nuestro vocabulario, a darnos cuenta de que las mínimas cosas que nosotros tenemos dentro de las dimensiones que lo queramos ver, o sea, que usted no se siente muy satisfecho, lo que sea, lo que usted tiene ahora es pura piedad de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que es, ¿verdad? Entonces, tenemos que poner nuestra mirada en los ojos de Jesucristo para entender qué es lo que Dios ha hecho para rescatarnos a nosotros del pecado. Si nosotros no entendemos su infinita misericordia, no vamos a entender el pecado ni el sufrimiento del pecado. Bien, entonces continúa el 385 diciendo que la revelación del amor divino, en Cristo ha manifestado a la vez la extensión del mal y la sobreabundancia de la gracia. La revelación del amor divino en Cristo ha manifestado a la vez la extensión del mal, en lo que estábamos hablando, y la sobreabundancia de la gracia. Entonces dice, debemos por tanto examinar la cuestión del origen del mal, fijando la mirada de nuestra fe en el que es su único vencedor. Entonces nos damos cuenta de que el misterio del mal lo vamos a conocer en la medida en que nosotros nos abramos a conocer a Dios. Pues el catecismo nos cita aquí Romanos 5:20 que dice, es verdad que la ley entró para que se multiplicaran las transgresiones, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. De hecho, es una cita que se lee también en la Biblia Pascual.
Entonces, el catecismo nos da un par de textos, aquí vemos, para reflexionar sobre esto, ¿verdad? Y encontramos entonces a Lucas 11, 21, 22, que dice: cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están seguras. Pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita el arma en la que confiaba y reparte sus bienes. Entonces, ¿quién es ese hombre fuerte y quién es el otro más fuerte? Entonces se refiere a Jesucristo. Jesucristo es, y este es uno de los versículos que la verdad es que yo siempre era medio misterioso para mí, que yo no entendía muy bien, y gracias pues, a estar investigando para prepararme para esta charla, entendí. O sea, cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia de su palacio, todas sus posiciones eran seguras, pero viene otro más fuerte, nuestro Señor Jesucristo, que desde que llegó hizo exorcismos y liberaciones, ¿verdad? Y nos liberó a todas las personas que pudo de la esclavitud, del pecado y del mal, ¿verdad? De todas las esclavitud, porque el pecado nos esclaviza a todos. Si tú tienes problemas con la lujuria, tienes problemas con la avaricia, tienes problemas con el egoísmo, tienes problemas, me explico, tú estás esclavo de eso y por eso sufres. Entonces, Satanás es el que está en el palacio, él es el príncipe de este mundo. Entonces, hace una profecía, dice: viene uno más fuerte, le vence y le quita las armas. Ese es nuestro Señor Jesucristo, que no solo lo vence, y esto es interesante, no solo lo vence, sino le quita el arma en la que confiaba y reparte su vida. O sea que incluso le quita su poder, ¿no? El poder de Satanás está limitado pues a lo que Dios permite que él tenga. Entonces, aquí vemos, y esto es como una premonición, una profecía de que esto es lo que está ocurriendo y va a ocurrir, ¿verdad? También vemos entonces el segundo pasaje de Juan 16, 11, que dice: y el juicio en el que el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Aquí el contexto es que este pasaje viene de cuando Jesucristo va asciende a los cielos, promete la llegada del Espíritu Santo, ¿verdad? Y evidentemente, pues hace ver o explica que Satanás es el príncipe de este mundo, pero Jesucristo es el rey. Y Jesucristo dice que ya ha sido condenado el príncipe de este mundo. Entonces, aunque Satanás tiene cierto señorío sobre este mundo, Jesucristo es rey y él tiene poder pleno sobre este mundo, sobre este universo, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, nos damos cuenta que el mal tiene sus días contados. Es importante que tengamos paciencia, esperanza, perseverancia, oración, ¿verdad? Porque decía Tertuliano que creo que no llegó a ser padre de la iglesia por andar de amigo de Orígenes, creo, por ahí me corrigen al final. Decía que el pecado es una impaciencia contra el bien. ¿Me explico? Entonces decía Tertuliano: canse tu paciencia a la maldad. O sea, no te canses de hacer el bien, en pocas palabras, ¿no? Así que, en resumen, Dios ha sido capaz de integrar el mal como un instrumento de nuestra santificación, ¿verdad? Y de nuestra salvación. Entonces, podemos ver que el mal va a ser vencido, en resumen, con nuestra colaboración. Eso es lo que podemos pues sacar de estos pasajes. Y el 385 creo que, sí, bueno, sí, y hay un pasaje adicional que también hay un tercero que dice: pero el que peca, esto lo cita el catecismo en el 385, pero el que peca procede del demonio, porque el demonio es pecador desde el principio, y el Hijo de Dios se manifestó para destruir las obras del demonio. Entonces, Jesucristo deshace las obras de Satanás. Jesucristo deshace las obras del mal. El misterio de la piedad de Dios, el misterio del amor de Dios, de este sacrificio infinito que hace por nosotros, nos lleva a construir un mundo nuevo, ¿verdad? Un reino de justicia y un reino de verdad, que es lo que quiere Jesucristo para nosotros. Entonces, ahí acabamos con el 385 y me fui inspirado, entonces ya voy tarde, pero bueno, continuamos hasta que me corten. Así que bueno, vamos entonces con el 386, que habla un poquito de la realidad del pecado, que ya ahí aborda pues el tema de la realidad del pecado. Entonces, el pecado, dice el 386, está presente en la historia del hombre. Sería vano intentar ignorarlo o dar
o dar a esta oscura realidad otros nombres. Entonces, el pecado es una realidad. El que no quiere aceptar eso está ciego y es un necio, ¿verdad? Y quiero que sepan que hay un montón, en este mundo en el que estamos viviendo actualmente, hay un montón de gente que quiere quitarle, el peso al pecado que tiene. Quieren, como quien dice, subjetivizarlo, ¿verdad? Y hay frases bonitas, por ejemplo, que vemos, por ejemplo, en la secuencia de Pentecostés, que me gusta mucho, la cantamos en la parroquia de nosotros, que dice: mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Qué bonito, ¿no? Entonces, ser realista, ser objetivo es ser capaz de valorar lo bueno y ser capaz de valorar lo malo. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que el mal existe y que también está la infinita misericordia de Dios. Entonces, el realismo no consiste solo en ver lo negativo, solo ver el malo, pero tampoco significa ponernos todos románticos y solamente ver lo bueno. Tenemos que, como cristianos, tenemos que hacer un balance de la realidad de lo que está ocurriendo, de la lucha que está ocurriendo actualmente en el mundo y nuestro papel en él, ¿verdad? Entonces, lo que sí es cierto es que la revelación nos da más capacidad de valorar lo positivo y más capacidad de percibir lo negativo que alguien que no tiene fe o que no cree. La persona que no cree le cuesta entender la dimensión de lo bueno y lo malo que vivimos en este mundo. Le cuesta entenderlo. Porque al final lo bueno y lo malo que vivimos en este mundo son dos caras de la misma moneda, ¿verdad? Entonces, la fe nos permite, el prepararnos como nosotros hacemos, nos permite tener una mirada capaz de ver mucho más la gravedad que tiene el pecado en este mundo y mucho más la sobreabundancia de bien que se da en este mundo igualmente. Entonces, el pecado definitivamente es impresionante lo que el hombre es capaz de hacer bajo la influencia del pecado. O sea, no nos alejemos mucho, nada más miren los periódicos todos los días: hombre que mata a una mujer por celo, mata a sus hijos por hacerle daño a su mujer. O sea, es increíble al punto que podemos llegar nosotros cuando estamos atrapados en el pecado. Como dice aquí, el punto sería vano intentar ignorar esta realidad o tratar de darle otros nombres, como está haciendo nuestra sociedad, ¿verdad? Que comienza a decir que bueno, pero es que eso de pecado es una cosa retrógrada que inventó la iglesia, ¿verdad? Eso es una cosa, tú eres un tipo que vive en en la Edad Media. Entonces quieren darle otros nombres, ¿no? Pero es que el pecado no existe, eso es un cuento de bruja. Mira, la persona se equivocó, tuvo un fallo, fue una falta, un desliz. Entonces comenzamos a crearles nombres para, como que dice, endulzar la palabra pecado y usar otras, ¿no? Y entonces lo que sucede al final es que lo que busca esta sociedad, este mundo, que es donde Satanás es el príncipe, busca que le quitemos importancia al pecado, ¿verdad? ¿Para qué? Para cometerlo, ¿verdad? Entonces, tenemos una sociedad que supuestamente quieren reivindicar la libertad, es que hay que ser libres para hacer para decidir lo que yo quiero, para hacer lo que yo quiero. Entonces, tenemos una sociedad que apoya esa mentalidad y que por lo tanto, a la vez, como toda es permisiva esta sociedad, como todo está bien, no hay nada malo, tú puedes ser lo que tú quieras y hacer lo que tú quieras. En estos días estaba escuchando en España una ministra de la familia ya diciendo que los niños menores, valga la redundancia, tenían derecho a tener relaciones sexuales con un adulto solamente si ellos lo eran, si era bajo su consentimiento. O sea, a ese nivel de estupidez llegamos cuando queremos endulzar, no queremos usar la palabra pecado porque es políticamente incorrecta, porque no se ve bien y porque eso es una cosa de la Edad Media, ¿verdad? Entonces, al final, en pocas palabras, lo que nos hace es una sociedad que dice que con la bandera de la libertad, ¿verdad? Lo que nos está haciendo es
irresponsables, rehuir a la responsabilidad de los actos que nosotros cometemos con el pecado. Entonces, ¿quién es responsable si en esta sociedad dicen que eso no está mal? ¿Quién es responsable? Nadie, porque el mal ocurre con los actos que se dan. El sufrimiento se da con los actos del pecado que cometemos, más en una sociedad donde todo es permitido, todo es libre, todo lo puedes hacer, todo está bien. Más pecado se va a ocurrir, se va a dar. Entonces, sencillamente lo que tenemos es una sociedad que no sabe distinguir que tus actos tienen un efecto. Lo que tú haces tiene un resultado y alguien es responsable de ese resultado. Alguien va a pagar porque eso es un efecto de un acto que tú hiciste. Entonces, yo creo que es importante entender que este pasaje, el 386, lo que busca es hacernos, pues, visualizar que cómo hemos dosificado, cómo hemos edulcorado, endulzado el tema del pecado, ¿verdad? ¿Y para qué? Para que no haya problemas en hacerlo y sufrir más. El príncipe de este mundo quiere que suframos más, ¿verdad? Entonces continúa el 386 diciendo que para intentar comprender lo que es el pecado es preciso en primer lugar reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios. Porque dice, porque fuera de esta relación, el mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera identidad de rechazo y oposición a Dios, aunque continúe pesando sobre la vida del hombre y sobre la historia. Y aquí nos hace el catecismo ver que en primer lugar existe un vínculo irrompible con Dios, del hombre con Dios, y una dependencia con Dios, ¿verdad? Y que fuera de esta relación, si yo quiero romper con esa relación, no voy a poder ver, no voy a poder desenmascarar el pecado, no voy a ver la realidad del pecado, no voy a ver la dimensión del pecado. Entonces, aquí vemos dos aspectos interesantes. Uno, el tema de la dependencia de Dios y la responsabilidad, porque si yo tengo un vínculo que no puedo romper con Dios, ¿verdad? Porque el romper ese vínculo con Dios es lo que me lleva al pecado, ¿verdad? Entonces tenemos más claridad de poder decir, oye, mira, esto es una realidad, ¿no? Este es un vínculo que existe y por lo tanto hay una responsabilidad y una dependencia, ¿verdad? Con Dios. Entonces, yo creo que lo que aquí debemos tratar de entender con esta parte del catecismo es que Dios nos ha traído a nosotros a este mundo con un pensamiento y una vocación concreta, ¿no? Que no nos guste o si nos guste, ese es otro tema. Pero Dios nos ha traído con un propósito, con una vocación que nosotros sabemos cuál es. O quizás estamos en eso, pues todavía estamos en el proceso de darnos cuenta, pero la idea es que nosotros, esa vocación que Dios nos dio, ¿no? Es parte de su plan. Y el no cumplir con ese plan, con esos llamados, con esas vocaciones, al no cumplir con ese llamado y darles y apoyarnos en esa vocación que Dios nos dio. Esto va a sonar muy duro, pero es la verdad. Estamos rechazando su amor. Si yo tengo una vocación para enseñar, si yo tengo una vocación para escuchar, para dar consejos, si tengo una vocación para ayudar a la gente, o sea, y yo no voy por ese camino porque tengo una cualidad, una bendición, vamos a llamarlo así, específica, ¿verdad? Entonces yo simplemente estoy pecando, estoy rechazando el amor que Dios me ha dado para formar parte de su plan. Entonces, olvidar esa relación que tiene el hombre para con Dios es no entender el concepto del pecado. O sea, la dimensión más profunda del hombre es su vínculo con Dios. Aunque usted no crea en Dios, usted tiene ese vínculo con Dios. Pero lo que va a pasar es que si usted no entiende eso, sencillamente no va a poder entender el pecado. ¿Ok? Y eso le pasó a Adán y Eva, ¿no? Igualito, o sea, ellos estaban desnudos y de pronto pecaron y de pronto pues ya se sentían que estaban desnudos, no se habían dado cuenta, entonces se comenzaron a tirar la pelota el uno con el otro, no, yo no fui, fuiste tú, nadie quería ser responsable del asunto. Igualito nos pasa a nosotros cuando nosotros rechazamos el llamado de Dios, esas vocaciones, esos dones que tenemos a hacer su plan, a formar parte de su plan.
Entonces, vamos continuando, y ahí es interesante porque también el catecismo nos habla un poquito, profundiza un poquito, creo, no sé si esto lo puse yo o está en el catecismo. San Agustín decía que el pecado es aversio a Deo et conversio ad creaturas, rechazo a Dios o entrega desordenada a las criaturas. Eso son, el pecado es esas dos, o yo rechazo a Dios o me entrego desordenadamente a las criaturas. Esos son esas dos vamos a decir, causas son las que me llevan al pecado. Entonces, yo creo que lo interesante, yo creo que lo más visible de esta frase de San Agustín, lo más visible para nosotros en la calle es como quien dice la segunda, ¿no? El converso. O sea, nos apegamos a los placeres, a las pasiones, pero si nosotros nos ponemos a hilar delgado, esos apegos a esta, y yo sigo yendo a la iglesia, pero chuleta, que yo necesito tener mi plata, no le quiero dar a nadie, o yo necesito, o es que me da rabia cuando fulano le va bien, y que, me explico, y cuando yo siento esas cosas, pero sigo disqueyendo y llevando una vida desde el punto de vista cristiano, según yo, buena, ¿verdad? Al final, en el fondo, todos esos apegos a las cosas materiales, a los placeres, a las pasiones, al final, son detrás, son rechazo al amor de Dios. O sea, el placer por las criaturas y por las pasiones de las criaturas, al final nos lleva a rechazar el amor, o sea, nos lleva a la primera, nos lleva a caer en el rechazo a Dios. Ahora, el rechazo a Dios no significa que yo explícitamente lo rechazo, sino el alejamiento de Dios. Eso es lo que es aversio a Dios. O sea, yo no me doy cuenta, y eso nos pasa, yo creo que nos pasa a todos en esta sociedad actualmente, ¿no? Estamos tan enredados en mil cosas buenas, ¿verdad? Por mantener la familia, por trabajar bien, por lograr lo que queremos, pero entonces en eso dejamos a Dios de segundo, de tercero, cuarto lugar, y eso es considerado, ese desenfoque, según San Agustín, es al final esa pasión por dedicarme a las cosas, a la caridad, y me explico, todas esas cosas, al final puede uno caer en lo que es aversión a Dios, un rechazo a Dios. Entonces, decía José Ignacio Munilla que este ejemplo es como un iceberg, ¿no? Lo que tú ves en la puntita del iceberg es el converso a las criaturas, las pasiones desenfrenadas, las cosas, ¿verdad? Pero debajo del agua está el rechazo a Dios. Entonces, la realidad del pecado es vivir esta realidad, saber que esto existe. Bien, entonces, podemos decir entonces que aquí cita bueno, yo creo que aquí, para ver, esto lo leí, sí. Entonces podemos concluir, entonces no he repetido lo anterior, podemos concluir que el pecado no es un problema más de la humanidad. Repito, el pecado no es un problema más de la humanidad. El pecado es el problema de la humanidad. O sea, el verdadero problema de fondo que altera el plan de Dios para con el hombre. Dios tiene un proyecto de felicidad para el hombre. O sea, ese es el problema. El pecado es el problema del mundo. La raíz del pecado es la rebelión del hombre ante a Dios, la exclusión de Dios, la ruptura con Dios, la desobediencia a Dios. Eso es el pecado. Entonces, ya vamos conectando todo lo que hemos visto, cómo esta sociedad nos dice, no, pero eso no tiene nada. ¿Me explico? Entonces, ese fenómeno hace daño y destruye al hombre. ¿Y qué es lo que quiere Satanás? Hombre, ofender a Dios. ¿Y cómo ofende a Dios? Destruyendo al hombre, haciéndolo quedar como un rastrojo, como un vulgar animal que no tiene control de sí. Entonces, el pecado es la ofensa a Dios. Y eso es lo que quiere el maligno. Y él nos ofende, o sea, él ofende a Dios poniéndonos a nosotros más abajo del nivel de Satanás. El pecado es una traición a Dios, no es otra cosa. ¿Ok? Entonces, continuando, porque andamos medio apuradito, porque me emocioné en la primera parte y perdí el hilo. Bien, entonces continúa el 387, ya casi terminamos. Y dice,
El 387 dice, la realidad del pecado, y más particularmente del pecado de los orígenes, solo se esclarece a la luz de la revelación divina. Más o menos lo hemos comentado hasta el momento. Significa que si yo no estudio la revelación, si no entiendo la revelación, si no busco la revelación, no voy a poder entender la gravedad del pecado. O sea, yo necesito entender lo que hemos visto anteriormente y toda la palabra revelada, ¿verdad? Para poder no solo entender la gravedad del pecado, sino también para poder reconocerlo. ¿Ok? Entonces, vemos, por ejemplo, aquí, no sé si, así que no nos citas, bueno, hay un par de citas aquí que no sé si me dé tiempo, pero dice primera carta de Juan, dice primera Juan 1:8-9, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Entonces vemos cómo la palabra, la revelación nos enseña, o sea, y no hemos escuchado, parece mentira, o sea, hemos escuchado en la calle, no es que yo no tengo pecado, no es que yo no, es increíble. Entonces aquí, ¿por qué? Porque están alejados de la revelación. Pero cuando nosotros nos metemos en la revelación, tratamos de conocer a Dios, entonces nos damos cuenta, evidentemente, que pecamos como locos, ¿verdad? Entonces no nos engañamos a nosotros mismos, ¿verdad? También escuchamos, podemos ver el salmo muy bonito de David, el Salmo 51, que se lee mucho en las laudes. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. O sea, eso nada más lo dice alguien que ha entendido el pecado a la luz de la revelación, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, las Sagradas Escrituras, la revelación nos enseña qué es el pecado y cuál es la forma correcta de responder al pecado. Lamentablemente, el pecado hoy es rechazado o aceptado dependiendo de las ideologías, condicionamientos, y que es lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? Incluso lo vemos dentro de la iglesia, cuando vemos que se pretende reinterpretar las escrituras. No, bueno, mira, eso no fue lo que exactamente quiso decir Jesucristo, eso no fue lo que quiso decir el apóstol. O sea, cuando estamos buscando nosotros de adentro hacia afuera tratar de darle una explicación incluso a las escrituras, o sea, estamos contaminando la revelación. O sea, no estamos escuchando la revelación, no viene de lo que yo entiendo, la revelación fue directa y revelada, así literalmente, o sea, eso no tiene mayor explicación. Entonces, no es una iluminación personal. O sea, la revelación es la revelación, es lo que nos dijeron, ¿verdad? Entonces, tenemos que afirmar la objetividad de la revelación. O sea, la revelación no es relativa, no depende de nada, es lo que es. Y las consecuencias de no aceptar esta revelación es una rebelión contra la voluntad de Dios y por lo tanto es sufrimiento, pecado y mal. Entonces, pasamos al 387, casi terminando ya, y vemos que nos continúa el 387 diciendo, sin el conocimiento que esta, o sea, la revelación, nos da de Dios, no se puede reconocer claramente el pecado, ¿verdad? Y se siente la tentación de explicarlo únicamente, y ahí viene lo que estábamos hablando, como un defecto de crecimiento, como una debilidad psicológica, como un error, como bueno, es la estructura social inadecuada. ¿Se dan cuenta cómo? Mira, me gusta mucho el catecismo. Es una cosa que hay que andar con ese catecismo bajo el brazo, ¿verdad? Aquí está clarito, el que no quiere entender aquí, y es verdad, eso es lo que estamos viviendo todo el tiempo. Sin la revelación creemos que la libertad es hacer lo que uno quiere, ¿verdad? Sin atarnos a nadie. Pero la revelación nos dice que la verdad nos hará libres, ¿no? Entonces, la verdad nos hará libres es que entender esta revelación, que no es que yo pueda hacer lo que me da la gana, ¿no? ¿Verdad? Entonces, al final, en pocas palabras, como que dice, la libertad que tenemos, y eso es interesante, la libertad que tenemos es la oportunidad, es una gran oportunidad
para que nuestra voluntad concuerde con el plan para el que Dios nos ha creado. O sea, esto es súper interesante y aquí viene esta frase que debemos usar siempre, que es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque nuestra felicidad está en aceptar la voluntad de Dios, porque Él quiere, porque Él es infinitamente bueno y solo quiere lo mejor para nosotros. Entonces, la revelación nos ilumina diciendo que verdad y justicia constituyen la medida verdadera, la medida de la verdadera libertad. O sea, la verdad y la justicia son la verdadera medida de la libertad. No es hacer lo que yo quiera. Bien, no quiero demorarme mucho más, así que vamos a ir avanzando. Y tenemos entonces, ya para cerrar y terminar, la última parte del 387 que dice: solo en el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre se comprende que el pecado es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente. Y esto me parece espectacular. O sea, esto es sencillamente lo siguiente. El catecismo define el pecado y esta es la gran conclusión. La realidad del pecado es que es un abuso de la libertad que Dios nos ha dado para seguirlo, para hacer su voluntad. Dios nos ha introducido, mira, Dios se ha hecho, ¿cómo te digo? Ha corrido un riesgo al acercarse a nosotros, ¿no? Dios nos ha introducido en su intimidad, o sea, nos ha hecho semejantes a Él, a su imagen y semejanza. ¿Me explico? Dios, en pocas palabras, nos ha invitado a su casa. O sea, esto no es mi casa, esta es la casa de Él. Este mundo no es mío, es de Él. Y nosotros, es como si hubiéramos invitado a alguien a nuestra casa y esa persona que hemos invitado y que hemos atendido con bombos y platillos, resulta que tiene la desvergüenza y la desfachatez de robarse cosas de mi casa, de maltratar las cosas de mi casa, maltratar a mi familia, ¿verdad? Eso es el abuso de la libertad que Dios nos ha dado. Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza para que podamos glorificarle, para que podamos ser santos. Porque si nosotros no fuésemos libres, no podríamos ser santos. Yo no puedo ser santo si yo estoy preso, si yo no me das la libertad para que yo quiera actuar con santidad como Dios quiere. ¿Me explico? Entonces, podemos decir en pocas palabras que, bueno, y no confundir libertad con libertinaje, que eso creo que no necesita explicación, ni tampoco confundir libertad con libre albedrío, que esa es otra que nos dicen, ¿no? Pero el libre albedrío es poder elegir entre lo bueno y lo malo. Eso es libre albedrío. Así que ahí no hay un tema, eso es sencillo. Una cosa o la otra, o lo opuesto. O sea, izquierda o derecha, eso es libre albedrío. Y libertinaje es lo que acabamos de ver, que ni siquiera diría yo que caen, porque ya eso ni palabra de libertinaje, es que Dios nos cree y nos permite estar aquí y nos proteja con su gracia, que nosotros hagamos lo que nos dé la gana y que nos importe tres pepinos con Dios. Eso es exactamente lo mismo que acabamos de ver con el ejemplo de la casa. Entonces, resumiendo, podemos cerrar ya diciendo que la realidad del pecado, en pocas palabras, es el abuso de la libertad que Dios nos ha dado para imitar y seguir los pasos de su Hijo Jesucristo. Muchas gracias y disculpen que me haya retrasado.